Hey, ¿qué la que hay? Es Rocky here y hoy yo te voy a dar un consejo para ayudarte a escoger entre por y para. Confundir por con para en español es como confundir un plato de espagueti con uno de fettuccine. Son parecidos, pero diferentes. Por y para son preposiciones, o sea, conectores entre las partes de una oración que cumplen funciones muy específicas en el lenguaje y una vez que aprendas a diferenciarlas, no volverás a confundirlas. Ok, primero yo quiero que la vea como causa o propósito. Por un lado, tenemos a por, una preposición cuya principal función es expresar la causa o razón de una acción. Y por otro lado, tenemos a para. Para sirve para indicar el propósito o la finalidad de una acción. Así que una forma sencilla de determinar si debes usar por o para es determinar si lo que buscas expresar es la causa de lo que pasa o si es la finalidad. Por ejemplo, me desperté por el ruido que has hecho con la aspiradora. La causa de que me haya despertado es el ruido que has hecho con la aspiradora. Salgo a correr toda la mañana para mantenerme en forma. El propósito por el cual salgo a correr toda la mañana es mantenerme en forma. Además de servir como conector para expresar la causa de una acción, por se utiliza para expresar tanto medida de tiempo como de espacio o lugar indeterminada. Por ejemplo, vamos a vernos el viernes por la noche, un tiempo o momento indeterminado. Nos fuimos a dar una vuelta por el centro de Buenos Aires, un lugar indeterminado. También puedes usar por para indicar el medio o canal por el que sucede algo o lugar de paso. Por ejemplo, están pasando el final de Juego de Trono por HBO, medio o canal. Pasamos por McDonald's de camino al estadio, lugar de paso. También puedes usar por para comunicar una medida de distribución o de una periodicidad. El menú incluye un aperitivo por persona, medida de distribución. Miro Netflix 15 horas por semana, medida de periodicidad. También puedes usar por para expresar un intercambio. Messi se pasó al PSG por 40 millones de euros por temporada. Primero expresa el intercambio, luego una medida de tiempo indeterminada. Por último, se utiliza por para introducir el complemento agente en una oración pasiva. Tranquilo, que es más simple de lo que parece. La película El poder del perro fue protagonizada por Benedict Cumberbatch. Ahora vamos a ver algunos usos de para. A su vez, la preposición para cumple otras funciones importantes como expresar el destinatario de una acción o un objeto. El Oscar a mejor película es para Nomadland. La papa frita son para mí. También puedes usar para indicar un plazo de tiempo. Tenemos que haber aprendido todo esto para la semana que viene. Y tú puedes usar para expresar el emisor de una opinión. Para mí no es lo mismo spaghetti que fettuccine, aunque para ella sí que lo es. Como puedes ver, las funciones que cumplen por y para son muy concretas y ante la duda, un buen ejercicio es plantear la oración con ambas preposiciones para ver cuál expresa mejor lo que se busca transmitir. Muchas veces puede ser complicado definir la diferencia entre causa y propósito, pero es tan simple como razonar lo siguiente. El porqué de una acción o situación es la causa, mientras el para qué es la finalidad. I hope you found this video helpful, and if you are looking to take your Spanish to the next level, be sure to click the first link that I have pinned in the comments. That'll take you to our free training called My 3 Biggest Secrets to Help You Learn Spanish Faster, help you learn to speak and comprehend Spanish better, faster. I'll show you how I went from never being able to speak Spanish
to being able to speak Spanish fluently in a short amount of time. So definitely check that out. If you enjoyed the video, do me a big favor and hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with. I'm here for you. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.